un podcast de Cooperativa. A raíz del acuerdo al que llegaron, pero aún no se firma, entre Estados Unidos y Ucrania, como además paso para la paz en la extracción de tierras raras, y además del hallazgo chino sobre las ventajas del torio, que es un residuo de las tierras raras como fuente de energía, nos preguntamos qué son, cómo se extraen, para qué sirven, ¿hay potencial en Chile? De eso conversamos con Pedro Orrego, que es académico del Departamento de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad de Santiago. Soy Jorge Lira y aquí comienza otro capítulo del Congreso Futuro. La semana pasada les conté dos historias. Ustedes vieron que hubo una discusión en el Salón Oval, que es la oficina del presidente norteamericano, entre el presidente ucraniano y Volodymyr Zelensky y el presidente Trump. Y el vicepresidente además de Estados Unidos, J.D. Vance. Básicamente porque hablaban de la guerra. Pero uno de los objetivos de juntarse en esa reunión era firmar un acuerdo de extracción de minerales en Ucrania. ¿Ya? Donde Estados Unidos iba a poner, digamos, una parte importante de infraestructura, en fin, para extraer, y donde se hallara una buena tajada, ¿no? Y uno de los principales, o de los principales que iba a extraerse, eran las tierras raras. Nosotros nos preguntamos, ¿tierras raras? Sí, creemos saber lo que son, pero en realidad no lo tenemos tan claro. Y ahí fue cuando nos conectamos con una persona experta, a quien vamos a saludar. Él es Pedro Orrego, ya está en la línea. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Él es académico del Departamento de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad de Santiago, de la USACH, y nos va a contar acerca de las tierras raras. ¿Cómo estás, Pedro? Hola, buen día. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Pedro, bueno, contaba yo el contexto de esta historia y en el fondo yo salté al tiro porque entiendo que en Chile también se extraen tierras raras, pero en un mejor nivel. O sea, en un menor nivel, digo. La pregunta es, primero, ¿qué son las tierras raras? Mira, las tierras raras son 15 elementos que van desde el lantano hasta el lutecio. Además, se considera el escandio y el itrio. O sea, en el fondo son 17 elementos que están actualmente considerados como tierras raras. El problema que tienen ellos es que todos son muy similares químicamente. Entonces cuesta mucho poder separarla en forma individual. Uh-huh. Entonces, eso es lo que lleva un poco a pensar que va a ser complicado recuperarlas. ¿Y estos elementos, Pedro, dónde están presentes? ¿En otros minerales? ¿O hay yacimientos de...? No, hay yacimientos de tierras raras. Por Ya. ejemplo, China tiene yacimientos de tierras raras. Tiene monacita, tiene vannacita, ya que son minerales de tierras raras. Uh-huh. Pero aquí en Chile no se han encontrado por lo menos recursos asociados a esos minerales. Lo que sí están asociados a... Tenemos elementos asociados de tierras raras, tenemos elementos asociados al cobre, ¿ya? Por ejemplo, en la gran minería hay elementos de tierras raras. Ahora, están además productos del procesamiento de los minerales de cobre, se generan relaves, se generan ripios, o sea, desechos, que también están ahí. Yeah. Entonces, ya tendríamos dos alternativas para poder recuperar tierras raras, a partir de yacimientos propios, a partir de los desechos de los relaves, y además yo anexaría un tercero, que es la minería doméstica, o sea, recuperar los elementos de tierra rara a partir de las pantallas de los televisores, de las pantallas de los teléfonos celulares. Entonces habría como tres alternativas para poder recuperar estos elementos. Ya voy a ir con eso, pero lo otro que quiero saber es ¿por qué les dicen tierras raras? ¿Por qué se llaman así? Bueno, en un principio pensaban que eran extrañas, pero después se dieron cuenta que hay muchos elementos de tierra rara que son más abundantes que el oro, por ejemplo. Entonces, en abundancia no tienen que discutir con nadie. O sea, al principio, cuando recién se pudieron determinar, porque eran todas de color marrón, medias extrañas. Entonces le pusieron tierras raras, pero el nombre no tiene nada que ver con ellas. Ya, entonces tú me decías que existe la opción de extraerla desde yacimientos, como en China, yacimientos exclusivos de esta tierra rara, y me imagino que lo que pasará en Ucrania. Y por otro lado está las tierras raras que aparecen asociadas a otros, a la extracción de minerales, en este caso el cobre, los relaves, en fin, o por ejemplo el reciclaje de pantallas, etcétera.
¿Y eso qué perspectiva tiene en términos de costo, digamos? Porque entiendo que tener yacimiento no es barato, tú mismo decías recién, Sí, no es barato. pero sí, si estuvieran asociadas a lo que tú dices, que donde sí tenemos, digamos, una expertise importante, ¿podría ser? ¿Existe esa opción en Chile o se está Podría ser. desarrollando? Sí, podría ser. De hecho, actualmente en Penco hay un proyecto de tierra rara que tiene la garantía que tiene que son arcillas iónicas. Entonces no requieren de tanta inversión para poder obtener esa tierra rara en un concentrado. ¿Ya? Es diferente por ejemplo, a los relaves, Ujú. que hay que disolver el relave, hay que restar el reactivo, hay que purificar las soluciones para obtener un concentrado. Entonces la garantía que tienen esas arcillas iónicas es que no requieren de tanta inversión. Entonces, de hecho, hay un programa, que es el programa de Corfo, que actualmente lo está llevando a cabo JRI o Nicometales, que están recuperando elementos de tierra rara a partir de relaves, a partir de los relaves del procesamiento de los minerales de cobre. Ellos ya pasaron por la etapa de trabajo de identificación, laboratorio, y ahora están empezando a trabajar en lo que es la planta piloto, para ya a llevar a otra escala ya el nivel de producción. Si eso resultase, obviamente ya después se va a la etapa industrial, considerando que en Chile tenemos como 750 depósitos de relave y millones de toneladas. Ujú. Puede ser un buen negocio. Oye, Pedro, ya, ¿y es rentable, digamos, ponerse o sea, meterse en este mundo de las tierras raras tiene, porque ¿para qué se usan, digamos? ¿Cuál es la utilidad? La utilidad de los elementos tierra por lo general está en todo lo que llamemos la última tecnología. Ya, Ya. todo lo que tenga que ver con pantalla, televisor, celulares, ¿cómo se llama? Estos famosos, la energía eólica, imanes. Entonces, ese es el uso que están teniendo el almacenamiento de energía para los automóviles eléctricos. Entonces, esos son los usos que están teniendo las tierras raras en estos momentos, por eso son tan apetecidas. Ah, ya. Por eso los norteamericanos necesitan esos elementos para poder llevar a cabo, poder echar a andar su industria. ¿Por qué? Porque en este rato los chinos son los que tienen el 80% del comercio y hacen y deshacen. Ya. Entonces ahí donde están, ya conocemos los problemas que tienen los Estados Unidos con los chinos. No quieren nada. Ujú. Entonces le cortaron el negocio, entonces Estados Unidos tiene que tener de alguna forma la materia prima para poder seguir desarrollando su industria. Por lo tanto, hay un potencial ahí importante, ¿no? Pero Sí. como que no se habla tanto de este tema en Chile. Tú, digamos, podría A ver, ser, pero no ocurre. ¿Eso tiene alguna explicación? sí, yo creo que los chilenos somos muy rutinarios, le llamarían. No nos queremos salir del cobre, cuesta mucho. Hay industria del cobre, floreciente, somos los primeros del mundo. Después viene algo de oro, algo de plata, pero paremos contar, no hay más. ¿Ya? Y como lo comentaba recién yo, en los minerales, por ejemplo, en toda la franja ferrítica de la región de Atacama y Coquimbo, hay asociados elementos de tierra rara, por eso están estos elementos presentes en los relaves. O sea, existen. ¿Ya? Habría que, ¿cómo se llama?, darle un poquito de un impulso para que los investigadores, partiendo por la academia, se interesen en investigar, encuentren un proceso que sea económico, porque además tiene que ser económico. Claro, si no, No podemos llegar y explotar un yacimiento y perder plata. Claro, me da la impresión de que al ser elemento asociado y en algunos casos residuo de extracción de otro mineral, se necesitaría muchísimo, digamos, movimiento de tierra, por decir, para sacar muy poco, ¿no? Sí, exactamente. Eso es uno de los peros que existen. Las concentraciones o las leyes que hay son muy bajas. Yeah. Estamos hablando de 100 gramos en una tonelada, 200 gramos en una tonelada, Claro. 300 gramos en una tonelada. Entonces, ya se pone agradable al ojo del investigador cuando dicen, no, tenemos 300 gramos por tonelada, 500 gramos por tonelada, así que vamos a ver los ojitos. Porque las concentraciones son muy bajas. Muy bajas. Entonces, eso hace que el proceso sea poco rentable, porque hay que tratar mucho material para poder recuperar una pequeña masa. Claro, y en el fondo lo que está pasando en China es que la ley es más alta y me imagino que lo de Ucrania también debe ser así, porque si no, no estaría dispuesto Trump a llegar a un acuerdo, ¿no? Claro. Y ahí las zonas yo creo que va por los recursos. ¿Ya? Los recursos que tiene que tener declarado Ucrania pueden ser apetecibles para los norteamericanos.
¿ya? En estos momentos aquí en Chile no hay recursos Claro. tan definidos con respecto a las tierras raras, salvo los de Penco. Claro. Pedro, ¿y la zona geográfica en el mundo es igual para todo o se da específicamente en algún...? Yo creo que la parte geológica le favoreció a los chinos. Ya. ¿Ya? Hay tierras raras casi en todas partes, debe haber en todas partes, pero en la concentración y en la cantidad de recursos que tiene está asociado al territorio chino, que son los que más tienen. En Sudamérica también no nos quedamos afuera porque Brasil es los que más tienen. Ajá. Tienen la cantidad de recursos los brasileños y de hecho ellos eran los que estaban en primera posición hasta que ingresaron los chinos con sus negocios. Uh-huh. ¿Ya? Y ahí Brasil bajó un poco. Ajá. Oye, Pedro, quiero llevarte a otro tema que está relacionado a esto, porque así como contaba yo la historia de la reunión del presidente de Ucrania con el presidente de Estados Unidos, también nos tocó revisar una información interesante que tenía que ver con la exploración que están haciendo los chinos del torio. Y el torio es una especie de residuo de la extracción de las tierras raras, donde ellos están analizando, o lo que ellos están analizando es el potencial en materia energética. Pero hablan de una cuestión así como incluso mayor que la energía nuclear, o por ahí. Sí. Cuéntame un poco qué es el torio y cómo es que en el fondo podría convertirse en un potencial energético. El torio es un actínido, las tierras raras son lantánidos. Ya están, uno ve la tabla periódica y en la primera fila están los lantánidos y abajito están los actínidos. Y ahí está el torio. ¿Ya? El torio lo descubrieron en el año 1828, el Johann Jacob Berzelius, y los posteriores después, Marie Curie determinó que era un material radioactivo. Entonces considerado un material radioactivo tal como el uranio, el emisor alfa. ¿Ya? Ahora, la gracia que tiene el torio, que es un isótopo fértil, el uranio es fisionable. Entonces, si nosotros logramos bombardear ese átomo de torio con un neutrón, vamos a generar uranio 233, que sí es fisionable. Y la cantidad de energía que se genera es como 200 veces más que la energía que genera con el uranio actualmente. ¿Ya? Y ese es el plus que tiene el torio. Lo otro, que si yo tengo una tonelada de torio, puedo quemar la tonelada de torio para poder generar energía. En cambio, con el uranio natural, que se utiliza por lo general, solamente el 0,7% yo puedo quemar ese uranio para generar energía. Entonces, comparando ambos conceptos, obviamente que el torio la lleva. ¿Ya? Desde el punto de vista energético, el torio la lleva. Y otro plus es que hay 3 a 4 veces más torio que uranio en el mundo. Ya. Y en el caso de China, el interés está dado por la capacidad de extracción que tienen ellos de tierras raras, ¿no? Exactamente. Exactamente, porque uno de los minerales de tierras raras, que es la monazita, trae asociado elementos de tierras raras. Entonces, al no existir un consumo de torio, que es como que me molesta, es más una impureza que un elemento que puede tener cierto respaldo económico. Entonces, con lo que están haciendo ahora los chinos, que están investigando, de hecho, ellos ya tienen un reactor cada piloto de 2 megawatts de sal fundida de torio, y lo quieren escalar a uno de 10 megawatts para el año 2029-2030. ¿no? Y ahora, aprovechando que estaba preparando lo que me iban a preguntar, apareció en un diario argentino, el diario 1 de Argentina, ¿ya? Que encontraron un yacimiento que les puede dar 1 millón de toneladas de torio. 1 millón. Si la explotaran, el 100%, tienen energía para 60.000 años. Entonces, ahí quedó. De hecho, actualmente los chinos han declarado 100.000 toneladas de torio. ¿Ya? Según todas las estadísticas que existen, hay declaradas 100.000 toneladas. Y ahora salió que encontraron un yacimiento que pueden explotar 1 millón de toneladas. ¿no? Quedaron felices los chinos. Se pasó, sí, pues sí, están bien como en esa línea, ya tienen unas grandes represas, por ejemplo, que generan energía hidráulica, y en este caso, bueno, lo del torio pareció muy interesante, y como estaba vinculado a las tierras raras, quise juntarlo y preguntarle a una persona que sabe, como Pedro Rego, que es del Departamento de Ingeniería Metalúrgica de la USACH. Sí, señor. Así que esa es la garantía que tiene el torio. Eso no significa que todo sea bonito, no, también tiene sus cositas malas, pero en menor cantidad que en el caso del uranio, mucho menor. Entonces eso es lo que lo hace muy apetecible. Oye, Pedro, y por último, bueno, tú decías que
en el fondo la industria chilena minera estaba muy cómoda con lo del cobre y después con lo del oro, con lo de la plata, y lo de las tierras raras todavía estaba muy marginal, experimental, trabajo Corfo, etcétera. ¿Te parece que estamos ahí perdiendo una oportunidad o en realidad Sí, no es tanto? sí, no, la estamos perdiendo. Mira, yo trabajé muchos años en la Comisión Chilena de Energía Nuclear Ujú. y ya en el año 95 ya se habían empezado a hacer estudios de prospección para ubicar tierras raras y uranio en el país. Entonces, en todo lo que es la cordillera de la costa, tercera y cuarta región. Ujú. ¿No? Y se encontraron algunos sectores muy apetecibles cerca del distrito de Diego de Almagro. Ya. ¿Ya? Entonces, se tomaron muestras de esos prospectos y hicimos investigación nosotros de laboratorio, primero laboratorio, y después, mediante un FONDEF que nos ganamos, pudimos llevar a una escala mayor, que fue una escala de pilotaje. ¿Ya? Y ahí nosotros por lo menos tuvimos concentrados de un 60% de óxido de tierras raras, 40% de óxido de tierras raras. Pero el gran problema era que los procesos que nosotros aplicamos nos llevaron que el costo era más alto que el peso promedio que podíamos obtener al vender un concentrado. Entonces había que seguir investigando para poder llevar que los procesos sean factibles económicamente, que sea un negocio, que uno vea y sea un negocio. ¿Ya? Ujú. Por ejemplo, hay precios bastante interesantes. Yo lo comparo siempre con el cobre. Ujú. El cobre en este rato está como $4,6 la libra. Claro. Como $4,6, lo que lleva a $8 un poco el kilo, 8 y algo más el kilo. ¿Ya? Por ejemplo, y hay elementos de tierras raras que están sobre los $200. Por ejemplo, el disprosio, claro que individual, un óxido de disprosio, está en $263. Lo juntamos con el neodimio, que tiene $69, y hacemos un imán. Y ya no nos vendrán 160 kilos, perdón, dólares el kilo. Entonces, eso como que nos falta un poco. Claro. Un poco de ¿Se vicio. perdió tiempo? Sí, se perdió tiempo. Porque del año 95 al 25 llevamos casi, ¿cuánto? 30 años. Claro. ¿Ya? Ahora, lo bueno, lo positivo es que Corfo, como implementó este estudio de recuperar elementos de valor económico a partir de los relaves, eso ha avanzado un poco más. Yeah. Entonces, posiblemente ya no lo veamos tan lejos el hecho que podamos recuperar tierras raras a partir de los relaves, que ya está como, pongamos, como un porcentaje ya del trabajo hecho. Porque todo lo que fue el chancao y lo que fue la molienda ya está, falta una fracción nomás de trabajo. Bueno, ojalá que así sea y que sea una perspectiva importante, sobre todo en materia energética, ¿no? Pensando en justamente lo que ocurrió el otro día también con el corte de luz y tal, uno empieza a pensar estas cosas y de pronto te das cuenta de que los recursos están ahí y que hay otros países que, claro, hay otras prioridades como siempre, en fin, pero finalmente tenemos nosotros un expertise minero que tal vez se puede aprovechar mucho mejor de lo que ya se hace. Tenemos la experiencia minera, si esa no la podemos desconocer, nosotros somos muy buenos en minería, que debería aprovecharse en poder recuperar otros tipos de elementos. Por ejemplo, el mismo cobalto, que es otro elemento también que también está en los relaves. Tal cual. Entonces teníamos relaves, tierras raras, todo ahí no diría yo que hay. Algo bueno que salga de esos relaves, pues sí. Exactamente. Que se ven desde el cielo cada vez que uno va al norte. Pedro Rego es académico del Departamento de Ingeniería Metalúrgica de la USACH y conversó con nosotros acerca de las tierras raras. Pedro, muchísimas gracias. Gracias a usted. Que estén bien. Te mando un abrazo, Chao. que estés muy bien. Chao, chao. Gracias, igualmente, chao. Se acabó. Termina Congreso Futuro, pero quédate atento a los próximos capítulos. Estamos en Cooperativa Podcast, en Spotify, en Apple Podcast y ojo que también estamos en cooperativaciencia.cl. Además, puedes escuchar el programa todos los domingos a las 11 de la mañana en Radio Cooperativa.